Hace solo unos días, el 22 de agosto, la ONU relacionada Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, el IPC, declarado oficialmente que hay una hambruna en la franja de Gaza ahora. Si has estado viendo este canal durante los últimos meses, sabes que esto es mentira, que esto es un engaño. Desde la invasión de Israel por Hamas en octubre 7, 2023, organizaciones internacionales, agencias afiliadas a la ONU y los medios de comunicación mundiales han empujado implacablemente lo que es básicamente un libelo de sangre, un engaño que Israel es deliberadamente matando de hambre al pueblo de Gaza en titular tras titular a través de informes oficiales de la ONU e imágenes virales. El mundo ha sido dicho que Gaza está a punto de ya experimentando condiciones de hambruna, y en este video vamos a volver al principio y exponer todo el engaño para mostrarle exactamente cómo las agencias de la ONU y los medios mundiales han trabajado juntos para impulsar este libelo de sangre, para impulsar esta mentira. Así que vayamos directo a ella. Antes de continuar, asegúrate de entrar en la descripción de este video. Abajo y descargue el libro electrónico gratuito que está disponible allí. Esta es una colección de columnas que he publicado en el transcurso del último año y medio. Desde el comienzo de la guerra del 7 de octubre te da una idea de todo lo que hemos pasado en esta guerra. Así que adelante y descarga ese libro electrónico. Todo el camino de regreso. En diciembre de 2023, justo al comienzo de la guerra, el IPC emitió una proyección de que Gaza se enfrentaba a un riesgo de hambruna si el conflicto y las condiciones de acceso no mejoraran. Ahora, según ese informe, ya en ese momento 378,000 gazatíes, eso es más del 15% de la población en catastrófica. IPC, fase 5A. Ahora la fase 5 es la fase que califica como oficialmente hambruna, es la fase más grave del sistema de clasificación del IPC, pero aquí está el problema. Uno de los criterios definitorios para las condiciones de fase 5 es que 2 personas de cada 10,000 están muriendo de desnutrición cada día. 2 de cada 10,000. En otras palabras, en este punto, si hubiera 378,000 gazatíes experimentando condiciones de hambruna de fase 5, debería haber habido 75 muertes diarias por hambruna en Gaza. Volveremos a eso en un momento. A finales de febrero de 2024, unos meses después, la ONU emitió un comunicado de prensa declarando cita hambruna inminente en Gaza. Funcionarios humanitarios dicen al Consejo de Seguridad. Esta declaración también declaró un aumento en el número de gazatíes en las condiciones de la fase 5, cita al menos 576,000 personas en Gaza. Una cuarta parte de la población está a un paso de la hambruna. Luego, en marzo de 2024, el IPC y el fusible nuevamente declarada inminente hambruna en el norte de Gaza de nuevo, aumentando el número de gazatíes que fueron declarados en riesgo. Según CNN, en ese momento la hambruna en el norte de Gaza es inminente, como más de 1 millón de personas enfrentar niveles catastróficos de hambre. El nuevo informe advierte. Ahora el informe del IPC de marzo poner el número de gazatíes experimentando condiciones de hambruna de fase 5 en 677,000. Ahora, basado en los criterios para esta clasificación que acabamos de mencionar, que esto habría significado que debería haber habido 135 gazatíes muriendo de hambre todos los días. Pero cuando los datos realmente salieron, todo esto resultó ser mentira. Según cifras del Ministerio de Salud de Hamas, que son publicados por la Organización Mundial de la Salud, en los 9 meses entre el 7 de octubre de 2023 el 6 de junio de 2024, solo no había docenas o incluso más de 100 muertes por hambre todos los días. Hubo un total de 32 muertes por desnutrición en Gaza en ese periodo completo de 9 meses, según un estudio realizado por el UK Lawyers for Israel publicado en febrero de 2025. Incluso esas muertes se atribuyeron en gran medida a infecciones intestinales y no hambre. Esto es según información del propio Ministerio de Salud de Hamas. De hecho, a pesar de los titulares de los medios de comunicación que dicen lo contrario, el número total de muertes por hambre y desnutrición reportado por el Ministerio de Salud de Gaza entre octubre de 2023 y finales de junio de 2025, hace solo unos meses, todavía tenía menos de 100, que es menos de lo que el único día el total debería haber sido. La clasificación de la fase 5 del IPC había sido correcta.
Ahora, si las predicciones del IPC se hubieran hecho realidad, habría habido decenas de miles de hambrunas muertes solo en 2024. Ahora, en abril de 2024, la ONU y el Programa Mundial de Alimentos de nuevo emitió una cotización de advertencias. Nefastas nos acercamos día a día a una situación de hambruna, dijo Giancarlo Siri, director del Programa Mundial de Alimentos en Ginebra. Cita: hay evidencia razonable que los tres umbrales de hambruna, inseguridad alimentaria, malnutrición y mortalidad, lo que significa 2 por cada 10. 000 todos los días, se aprobará en las próximas 6 semanas. El patrón continúa un mes después. En mayo de 2024, el gobierno israelí publicó datos contradiciendo directamente las afirmaciones del IPC, pero en junio y julio de 2024 los informes de los medios continuó citando un alto riesgo de hambruna, pero nadie podía señalar datos reales probando que la hambruna había ocurrido. La hambruna nunca llegó, pero los titulares seguían llegando. Después de meses de advertencia de inminente y riesgo de hambruna catastrófica, incluyendo números de sonido oficiales unido a cada predicción, finales de junio de 2024 el IPC publicó un informe titulado Comité de Revisión de Hambruna Franja de Gaza, junio de 2024. Ahora, este informe no fue ampliamente informado, mostró que las predicciones anteriores de hambruna no eran plausibles, que contradijeron todos los datos disponibles y se basaron en suposiciones incorrectas. Después de meses de advertencia de hambruna en los medios de comunicación mundiales, en Gaza, las conclusiones de este informe del Comité de Revisión apenas fueron cubiertos por los medios fuera de Israel, y sin embargo en ese mismo mes sin ese informe salió, eso contradijo todas las advertencias de hambruna. CNN informó en ese momento, cita: se proyectan casi 500,000 para enfrentar niveles catastróficos de hambre, el nivel más grave en la escala de IPC. Según el informe, el 96% de la población de Gaza, más de 2 millones de personas, se enfrentarán a una crisis, niveles de emergencia o catastróficos de inseguridad alimentaria, al menos hasta finales de septiembre. Ahora, CNN convenientemente omitió el hecho de que el mismo informe estaban citando admitió que todas las predicciones anteriores de hambruna vino vacío. Ahora, no dejarse disuadir por los hechos, la ONU y sus agencias relacionadas. Advertencia continua de inminente o cita de hambruna inminente. Los suministros de alimentos a Gaza están disminuyendo. A medida que se avecina la hambruna, advierte la ONU, fue el titular del Financial Times el 15 de agosto y luego en septiembre. Víctor Aguayo, el director de nutrición infantil de UNICEF, dijo a los periodistas en la ONU en Nueva York: esa cita: la situación de la nutrición en Gaza es uno de los más graves que hemos visto. Su declaración fue publicada por la ONU con la cita del titular que lo acompaña: el riesgo de hambruna es real. El 17 de octubre de 2024, el Programa Mundial de Alimentos y el IPC publicó otro informe que declaró una vez más: esa cita: cientos de miles de personas en Gaza corren el riesgo de hambruna este invierno. Y luego, en noviembre, el Guardián informó que un comité de expertos mundiales en alimentos llamado el Comité de Revisión de la Hambruna declaró que había una cita: fuerte probabilidad de que la hambruna sea inminente en áreas del norte de la Franja de Gaza. Pero luego, en diciembre de 2024, después de todas estas advertencias, la red de fusibles se vio obligada a retractarse de parte de sus predicciones. Debido a estimaciones de población defectuosas, ahora no hubo retractación en los medios. Lo acaban de publicar discretamente en el sitio web de la ONU. En su lugar, el mundo quedó con la impresión de estar en curso deliberadas políticas israelíes de hambre. Incluso según los propios informes de la ONU, evidencia abrumadora mostró que no hubo hambruna en enero y febrero de 2025. Había cantidades sin precedentes de comida entrando en la Franja de Gaza durante el alto el fuego durante esos meses. Luego, el sitio web del Programa Mundial de Alimentos declaró que, cita: el aumento de la ayuda está sacando a la gente del borde de la inanición. ¿Ves lo que están haciendo aquí? Las cantidades de comida están sacando a la gente del borde de la inanición, una hambruna que por supuesto nunca se materializó. Ahora, independientemente del fracaso de todas estas advertencias de hambruna, para llegar a buen término el patrón de declaraciones y titulares a lo largo de 2024 que acabo de presentar, para ti establecer la narrativa en las mentes del mundo. Ahora hay hambruna en Gaza. Las advertencias siempre estaban redactadas en lenguaje, eso permitió una negación plausible
Siempre hubo riesgo de un inminente o hambruna inminente, la hambruna simplemente. Nunca llegó, mencioné antes, ese es uno de los criterios para declarar la fase 5 condiciones de hambruna, es que el 30% de los niños están experimentando desnutrición aguda, según lo medido por las circunferencias de la parte superior media del brazo. Ahora, esto fue cierto hasta finales de junio de 2025. En un informe sobre la Franja de Gaza, el IPC movió el poste de la portería y cambiaron las reglas. En lugar de requerir el 30% de los niños experimentando desnutrición aguda, ahora declararon que era suficiente para declarar una hambruna si el 15% de los niños estaban experimentando desnutrición aguda, si hay evidencia de un empeoramiento rápido. Los impulsores subyacentes no tienen claro cuál es esa evidencia así. Que esta es una medida vaga, eso deja abierta una gama de posibilidades para justificar la declaración de condiciones de hambruna entonces. Lo que tenemos aquí es que el IPC movió los postes de la portería. Para perpetuar la hambruna en la narrativa de Gaza, en realidad no deberíamos ser sorprendidos de que no hubiera hambruna considerando las cantidades de comida que han estado entrando en Gaza. Según el Programa Mundial de Alimentos, la población de Gaza, de 2,1 millones de personas, requiere aproximadamente 62.000 toneladas de alimentos por mes. El coordinador del gobierno actividades en los territorios Cogatel, organismo israelí que supervisa los asuntos civiles en Gaza, rastreado meticulosamente los volúmenes de ayuda alimentaria, publican informes transparentes y detallados de marzo a diciembre de 2024, 788. 0 toneladas de ayuda alimentaria entraron en Gaza, un promedio de 78.000 toneladas por mes. Ahora, eso es más del 25% superior. Lo que declaró el Programa Mundial de Alimentos es necesario para la población de Gaza el 19 de enero de 2025, justo antes de la segunda liberación de rehenes. El acuerdo de alto el fuego entró en vigor. Los envíos de ayuda humanitaria aumentaron. En enero entraron 148 toneladas de alimentos en la Franja de Gaza. Eso es más del doble del promedio mensual para 2024. Febrero de 2025 fue aún más alto, con la friolera de 216.075 toneladas de ayuda alimentaria. Juntos estas 380.000 toneladas durante enero y febrero de 2025 fue suficiente para proporcionar comida para 5 meses. Eso es hasta finales de mayo, en los niveles de los últimos 10 meses. Si usamos el Programa Mundial de Alimentos, requerimiento de 62.000 toneladas, la comida de enero y febrero fue suficiente para durar hasta junio. Ahora es importante tener en cuenta que estas cifras no son estimaciones. Esto está disponible públicamente. Números verificables publicados por COGATI, supervisado por agencias internacionales. El 2 de marzo, con el acuerdo de liberación de rehenes del alto el fuego se desmorona. Israel dejó de permitir la entrada de ayuda a Gaza a pesar de las enormes cantidades de comida que acababa de entrar en Gaza en los 2 meses anteriores, a los pocos días de que Israel cerrara la frontera. Las denuncias de hambre ya se reanudaron. El 19 de marzo, la agencia estatal turca Anadolu publicó la cita principal. Gaza entra oficialmente en la primera etapa de hambruna en medio del bloqueo israelí y la ONU, por supuesto. No se quedó atrás. El 25 de abril, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, declaró: los niños se mueren de hambre en Gaza. Y el 28 de abril, el sitio web oficial de la ONU declaró la crisis del hambre en Gaza a medida que el bloqueo de la ayuda se acerca a 2 meses. Luego, en mayo, la BBC informó de esa cita: Gaza sometida a hambre forzada. Un alto funcionario de la ONU dice a la BBC, y luego famoso a finales de mayo, Tom Fletcher, jefe de la Oficina de Coordinación de la ONU de Asuntos Humanitarios, dijo a la radio de la BBC que 14,000 bebés en Gaza moriría en las próximas 48 horas. Si Israel no se reanudara de inmediato permitiendo la entrada de alimentos en Gaza, mientras que esta afirmación fue rechazada por la ONU, el daño narrativo estaba hecho. Hay una hambruna en Gaza. Hay una hambruna en Gaza. La hambruna se avecina. La escuchamos desde finales de 2023. Todo el camino hasta marzo y abril y mayo de 2025, a pesar de que las cantidades de comida se le permite entrar en la Franja de Gaza fueron más que suficientes para alimentar a la población. Así que si la comida estuviera entrando en la Franja de Gaza en cantidades que están muy por encima del mínimo necesario,
según la medida del Programa Mundial de Alimentos, porque había hambre en Gaza. Pero ya conoces la respuesta. Hamas ha convertido la ayuda humanitaria en arma. Desde el comienzo de esta guerra, Hamas se ha apoderado control de casi toda la ayuda que entra a la Franja de Gaza. Para que veas cómo funciona esto, a pesar de que las agencias de la ONU y los medios de comunicación informen sobre el hecho de que Hamas toma el control de la ayuda, todavía persisten en culpar a Israel ahora. Hamas tiene una serie de incentivos: robar y retener alimentos de la población civil en primer lugar. Hamas vende la comida destinado a ser entregado a civiles sin cargo. Incluso hemos informado en algunos de nuestros videos, hay contenedores de comida que se venden en el mercado y en la etiqueta dice que no está a la venta, pero Hamas vende la comida y lo venden para financiar sus operaciones continuas. La estimación es que Hamas ha hecho aproximadamente 500 millones de las ventas de ayuda humanitaria robada. La ayuda al acaparamiento también mantiene los precios altos, limitando el suministro disponible para su compra en la calle. Los precios altos también son necesarios para el éxito de la guerra de la información, porque si los precios bajaran, sería muy difícil convencer al mundo que hay hambre pasando. Finales de mayo de 2025 vio la inauguración de un nuevo sistema de distribución de la ayuda, la Fundación Humanitaria de Missing Esanoles. Gaza lo hemos discutido en varios videos en este canal, operando 4 sitios actualmente en el sur y centro de la Franja de Gaza. El GHF es un proyecto estadounidense operando en estrecha coordinación con Israel. El propósito del GHF es entregar ayuda alimentaria directamente a los gazatíes individuales, mientras pasaba por alto las redes de distribución controladas por Hamas. El GHF maneja, con un alto nivel de transparencia logística, seguimiento de las entregas de ayuda con códigos de barras y GPS para garantizar que el alimento llegue a sus destinatarios previstos. En Hamas, según un informe detallado sobre el GHF desde principios de agosto de 2025 por Andrew Fox de la Henry Jackson Society, las pocas semanas de comenzar las operaciones sobre el terreno en Gaza, el GHF ya estaba entregando hasta 2,5 millones de comidas al día directamente a los civiles de Gaza. A mediados de julio, las comidas acumuladas entregadas superaron los 52 millones durante aproximadamente 5 a 6 semanas y, a finales de julio, esta cifra era aún mayor. El GHF informó de más de 100 millones de comidas entregadas a finales de julio. El éxito del GHF, que eludió el control de Hamas de la ayuda, no era solo una amenaza para el control de Hamas sobre la ayuda humanitaria, también era una amenaza para las agencias de la ONU, que habían demostrado ser tan ineficaces para garantizar que la ayuda se distribuyera de forma segura y fiable directamente a la gente. El GHF expuso el hecho de que la narrativa de que Israel estaba causando hambre en Gaza era falsa. Hamas respondió con amenazas y luego a la violencia amenazaron a Gaza con no ir a los sitios y no cooperar. También amenazaron al propio GHF, también atacaron centros de distribución, intimidaron a los receptores de ayuda. Entonces, el GHF ha sido atacado literalmente de Hamas y algunos clanes locales leales a Hamas incluso han asesinado a gazatíes que trabajaban para el GHF. Mientras Hamas ataca al GHF, la ONU y sus agencias han estado presionando a Israel para que cierre el GHF y vuelva a entregar ayuda solo a través de organizaciones relacionadas con la ONU, al mismo tiempo que exigían que el GHF fuera cerrado. Una campaña de desinformación fue lanzada por Hamas y la ONU casi a diario. Falsas afirmaciones en medios internacionales que la IDF está disparando a los gazatíes que vienen a los sitios de distribución de GHF. Incluso hay una página de Wikipedia bloqueada ineditable titulada 2025 Gaza Franja, distribución de ayuda. Asesinatos, que informa como un hecho que cita desde el 27 de mayo de 2025 en medio de una hambruna en la Franja de Gaza. Más de 965 civiles palestinos que buscaban ayuda han sido asesinados y miles más han resultado heridos en la Franja de Gaza al ser disparados por las FDI, pandillas armadas y contratistas contratados por la Fundación Humanitaria de Gaza. Esto es mentira. A finales de junio y principios de julio de 2025, importantes medios de comunicación internacionales, incluidos la BBC y PBS,
y otros informaron sobre las afirmaciones hechas por un contratista de GHF llamado Tony Aguilar, quien alegó que había presenciado crímenes de guerra y uso indiscriminado de la fuerza por soldados de las FDI y contratistas de GHF en los sitios de distribución, pero el GH Frechasoy señalaron que Aguilar había sido despedido el 13 de junio por bajo desempeño, comportamiento errático y conflictos volátiles con el GH. F también presentó evidencia de que Aguilar había fabricado y documentos retroactivos para apoyar sus afirmaciones ahora, a pesar de que la evidencia de las mentiras de Aguilar se revelaron a los medios. Los medios de comunicación heredados informaron acríticamente su testimonio, entre comillas, como si fuera un informe imparcial de un denunciante valiente. Ahora, la idea de que las FDI dispararían a los civiles recogiendo ayuda de los sitios de distribución que los propios israelíes ayudaron a establecer es absurdo a primera vista. Todo el objetivo estratégico de Israel al facilitar el GH es una entrega, es separar las necesidades diarias de Gaza de Hamas y de las áreas bajo control de Hamas, porque las FDI atacarían a los civiles de Gaza llegando a los sitios de distribución que configuraron. No tiene sentido. Las afirmaciones diarias de muertes por disparos de las FDI siempre vienen del personal de los hospitales controlados por Hamas o de testimonios, de testigos oculares, no verificados todavía. No hay ni un solo videoclip que muestre soldados de las FDI disparando a civiles que vienen a recolectar ayuda en estos sitios. Si fuera cierto que los soldados de las FDI realmente mataron a un solo civil en un sitio de distribución de ayuda, habría alguna evidencia visual para apoyar esta afirmación. En julio de 2025 se informó ampliamente que cerca de 1,0 camiones cargados de ayuda alimentaria que ya habían sido permitidos en Gaza estaban sentados intactos, esperando que los contratistas afiliados a la ONU lo recogieran. La cantidad de comida sentada al sol era suficiente para alimentar a Gaza durante varias semanas. Cuando las agencias de la ONU afirmaron que había problemas logísticos, problemas de seguridad, recogiendo la comida, el GH ofreció ayuda, pero la ONU rechazó la oferta. Ver a Hamas y las agencias de la ONU trabajar juntos. Esta táctica de Hamas de matar de hambre a la población civil en Gaza para obtener beneficios políticos no debería sorprendernos, así como Hamas coloca lanzacohetes en escuelas y almacena armas en hospitales, también acapara alimentos y obstruye la ayuda. No dejar que llegue a la gente para causar mayor sufrimiento. Los informes de niños hambrientos y los precios exorbitantes en la franja de Gaza en los últimos meses están destinados a incitar a la indignación internacional contra Israel, pero quizás el aspecto más manipulador de todo el engaño de hambre es el uso de niños enfermos en campañas mediáticas. Por ejemplo, el caso de Watine Abu Amuna, presentado por las BBC. Fotos mostraron a este bebé envuelto en una bolsa de basura afirma que no había pañales ni fórmula disponible, pero hay otros videos que muestran al mismo bebé siendo alimentado con biberón y usando pañales, y la madre parecía sana. Luego está el caso de Osama al-Rakabel. Periódico italiano Il Fatto Quotidiano publicó una foto en primera página de lo que parece un niño gravemente desnutrido. La historia adjunta incluyó una entrevista con Francesca Albanese, relator especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados. Albanese acusó al gobierno italiano de ser cómplice de lo que ella llamó la política de hambre de Israel. Resulta que el niño en cuestión sufre de fibrosis quística y ha estado en Italia recibiendo tratamiento médico desde principios de junio. La foto fue tomada en abril y apareció en la portada a finales de julio, pero el caso más célebre de engaño usando niños enfermos es el de Mohammad al-Matukal. Matuk apareció en el New York Times retratado como una víctima de hambruna. En realidad sufre de un trastorno genético grave. Una foto bien recortada del niño demacrado cariñosamente en brazos de su madre se volvió viral y creó la imagen icónica del hambre en Gaza, a pesar de que la condición del niño no tenía nada que ver con la escasez de alimentos. Más tarde, cuando se filtró la foto completa, sin recortar, el hermano, obviamente bien alimentado de Mahoma, fue visto de pie junto a él apareciendo completamente sano. Ahora, el New York Times publicó la foto engañosa en su portada y fue vista por supuesto por decenas de millones de personas, pero
La retracción admitiendo su error se publicó solo en la cuenta PRX del New York Times, que tiene menos de 100,000 seguidores. El Dr. John Barowski es un médico humanitario que ha trabajado en centros de realimentación, en campos de refugiados y hospitales rurales, en guerra y en paz en Kenia, Uganda, Zimbabue e India. Es un experto en condiciones de hambruna. Recientemente señaló que las condiciones reales de hambruna se ven dramáticamente diferentes de lo que estamos viendo saliendo de Gaza. En el campo del Dr. Barowski, experiencia hambruna. Resultados en cita: cientos de niños desnutridos, no casos. Aislados. Por contraste, las imágenes que salen de Gaza muestran consistentemente niños individuales enfermos, cuyas condiciones son más consistentes con enfermedades crónicas, como los ejemplos que acabamos de compartir, que son con hambre en las propias. Palabras de Barowski. Cita: las fotos regulares de masas de niños muestran a los niños que se ven miserables y sucios, pero no desnutridos. Puedes mirar su circunferencia media superior del brazo y ver que está bien. Muchos adultos parecen tener sobrepeso cuando la comida es escasa. Todos se adelgazan. También imágenes de un niño individual con un MUAC anormal se han utilizado para demostrar la desnutrición, pero el 3% de los niños normales, bien alimentados, tienen MUAC anormal, así que esto es desinformación deliberada. Barowski continúa señalando que el último número de muertos de Hamas por desnutrición informa el doble de adultos que niños muriendo de desnutrición. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. 2/3 de las muertes por hambruna deberían ser niños en cualquier hambruna, especialmente en una población tan joven donde el 50% de la población es menor de 18. Lo que el Dr. Brower está señalando es: si hubiera hambruna real en la franja de Gaza, habría niños enfermos muriendo de hambre. Los adultos también estarían demacrados y hambrientos, y no estamos viendo que lo que estamos viendo, en cambio, son casos individuales aislados, usando niños enfermos para distorsionar la realidad. Para resumir, durante casi 2 años el mundo ha sido bombardeado con reclamos de inminente hambruna en Gaza, pero los hechos, el número de muertes, las cantidades de comida, los relatos de testigos oculares e incluso los propios informes oficiales de la ONU han demostrado que no hay hambruna en Gaza. Lo que hay es un esfuerzo concertado de las Naciones Unidas y sus agencias y medios mundiales para demonizar a Israel. Hambruna en Gaza es un engaño.